Hola, ¿qué tal? En el video de hoy estaremos hablando sobre distintas organizaciones en el mundo del trabajo, específicamente en el orden interno de la fábrica, bajo los aspectos del Taylorismo, el Fordismo y el Toyotismo. Para hablar de Frederick Taylor tenemos que hacer mención a su contexto histórico. Ha nacido hacia mediados del siglo XIX en Norteamérica y es conocido fundamentalmente a partir de las ideas que aporta en su obra, los principios científicos de la administración, que en este caso es de 1912, y vamos a hacer algunos punteos acerca de las ideas más exitosas de este pensador e ingeniero. Para hablar correctamente de Taylor tenemos que hacer referencia al contexto de crisis en el que está viviendo, que es el de la Gran Depresión, no confundir con la Gran Depresión de 1929. En este caso se trata de una crisis en la tasa de ganancia empresaria y justamente las empresas empiezan a pensar, a creer que son necesarias llevar adelante algunas reformas justamente para revertir esa negativa situación. Y es Frederick Taylor quien va a ofrecer una solución. Entre otras cosas, va a proponer aumentar la productividad de cada trabajador individual, va a diagnosticar que es importante controlar al trabajador, supervisarlo, obtener un control total de cada uno de sus movimientos, de sus tareas y planificar el trabajo detalladamente. Para eso va a tomar como rasgo esencial la cuestión de control. Efectivamente, es allí el punto revolucionario en la idea de Taylor, porque justamente lo que va a proponer es una división absoluta y concreta entre la concepción del trabajo y la ejecución del mismo. Afirma Taylor que una necesidad absoluta para una adecuada administración del trabajo, en este caso, va a ser la imposición al obrero de la manera precisa en que debe ser ejecutado el trabajo. Y esto hay que tomarlo de manera absolutamente literal. Los principales puntos que sobresalen de las ideas del Taylor y su legado son las siguientes. Va a dividir las tareas laborales de manera sistemática en tareas sencillas y repetitivas. La organización del trabajo se va a realizar de manera racional, se va a secuenciar y los procesos van a ser sencillos, simples, fáciles. El cronometraje de las operaciones va a ser otro de los rasgos distintivos y también a la hora de extraer el máximo rendimiento por cada trabajador se va a establecer, se va a implementar un sistema de pago de primas, que es lo que uno conoce como trabajo a destajo. Más producís, más se te paga. Otra de las obsesiones de Taylor va a ser eliminar los tiempos muertos. Esto quiere decir eliminar todo tiempo en el que no se está produciendo, por ejemplo, en el traslado de un operario de una máquina a otra, tratando de que cada uno tenga la menor movilidad posible, realizando tareas, insisto, sencillas y repetitivas, para que se vuelva un especialista en eso y de esa manera obtener el máximo rendimiento de cada uno. Y finalmente, la gran clave está en suprimir toda iniciativa obrera, es decir, el trabajador no tiene que pensar, tiene que ejecutar. Los que tienen que llevar adelante las tareas de planeamiento o planificación, de dirección y supervisión es justamente lo que podríamos denominar la gerencia o la administración empresarial. Por su parte, Ford, nacido unos años después que Frederick Taylor, va a ser un empresario muy, pero muy conocido, también estadounidense, fundador de la compañía Ford Motor Company. Las ideas de Ford claramente van a seguir a las de Taylor, pero se va a aplicar en otro contexto histórico que va a ser justamente el de la crisis de 1929-1930, la famosa crisis bursátil de Nueva York. A Ford se lo conoce claramente por sus empresas, por su famosísimo Forte, que ahí lo podemos ver en la foto, y también por la cuestión de asociarlo a la cadena de montaje, que es lo que vamos a explicar a continuación. Ford va a proponer algunas cuestiones distintas y otras similares a las de Taylor. También se propone intensificar el manejo de los tiempos de los obreros, la misma obsesión que tenía Frederick. A su vez va a impulsar producir la mayor cantidad de productos en el menor tiempo posible, y para evitar la sindicalización va a ser algo distinto, va a tener una estrategia diferente a la de Taylor, que en este caso va a ser pagando altos salarios, no como proponía Taylor
con la cuestión del trabajo de destajo, sino que en este caso la fidelidad de sus obreros lo va a conseguir a partir de pagar $5 al día, como podemos ver en la noticia en la pantalla. Las características generales del Fordismo son las siguientes. Básicamente el Fordismo se lo asocia con la producción en cadena, la producción en serie, la producción a gran escala, para justamente reducir los costos en lo que se conoce como economía de escala, ¿no? Son fábricas realmente muy, pero muy grandes, con muchos obreros, los cuales estos obreros van a ser divididos en pequeños procesos también, con trabajos generalmente repetitivos y sencillos, es decir, una mano de obra muy poco cualificada. Los tiempos de producción van a reducirse notablemente a partir de que el trabajo en general va a estar organizado a través de la línea transportadora o cadena de montaje. Podríamos decir metafóricamente que el trabajador se va a convertir en el apéndice de la máquina, el trabajo va a estar ligado al ritmo de la cadena de montaje. Vamos a ver que se produce una mecanización muy importante del trabajo, se van también a tratar de eliminar los tiempos muertos, se va a utilizar una mano de obra, como dijimos, no cualificada, y la producción de bienes que van a producir, en este caso el famoso Forté, van a ser indiferenciados, es decir, casi todos iguales, y se va a producir en grandísimas cantidades. Aquí podemos ver, pueden poner una pausa y ver esta caricatura que simula justamente la cadena de montaje del Fordismo, y que es uno de sus grandísimos legados. Otra de las cuestiones que me parece interesante remarcar es que Ford tiene una visión, digamos, muy amplia al considerar a sus empleados no solamente como trabajadores, sino también como potenciales consumidores, y de ahí tiene mucho sentido el hecho de que se les pague un alto salario, no solamente para evitar la sindicalización, sino que para que también ellos se puedan consumir los mismos autos que fabrican. Por su parte, el toyotismo va a nacer de la mano de Taiichi Ohno en otro contexto histórico que va a ser también uno de crisis, en este caso la crisis del petróleo de 1973, en la que se conoce como justamente la crisis del sistema económico keynesiano, el fin de los 30 años dorados del capitalismo. Se empieza a pensar que es necesario introducir una serie de reformas, de cambios adentro de la fábrica, y es Taiichi Ohno con su sistema Just in Time el que va a proponer algunas soluciones al respecto. En este caso también estamos hablando de una empresa dedicada al automotor, y el objetivo es reducir, adelgazar, entre comillas, a esta fábrica fordista, quitándole la grasa, también entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Fundamentalmente hay que deshacerse de aquellos stock y de aquellos gastos fijos que tenían las muy grandes empresas fordistas. En este caso, lo que se va a tratar de realizar es justamente algo diferente. La motivación a la hora de producir no va a estar dado desde el punto de vista de la oferta, sino desde la demanda. Para decirlo más fácil, se va a producir solo lo que se vende. Podríamos decir incluso que se va a producir solo lo que se pide, lo que se requiere desde el punto de vista del demandante o del cliente. En este sentido, también el toyotismo va a producir series chicas, en este caso de productos diferenciados, una gran diferencia con el sistema anterior, con la menor cantidad posible de tiempos muertos. Esto es una coincidencia en los tres sistemas, y con mucho recambio entre un producto y otro. El toyotismo va a solamente sostener o mantener una planta industrial que va a ser la de ensamblaje en este caso, y todas las demás, desde la búsqueda de materias primas hasta otros pasos, van a estar ubicadas en distintos países, fundamentalmente en aquellos en donde la mano de obra sea barata o las leyes laborales sean endebles. Se va a encontrar una cinta de montaje también como legado del Fordismo, en este caso modificada, en donde la van a manejar pocos obreros, pero cada uno de ellos polivalentes, muy diferentes estos trabajadores al trabajador de Taylor y al trabajador de Ford, ¿no? En donde van a ejecutar más de una tarea, y en general estas tareas van a ser complejas. El conjunto de autopartes, en términos generales, se va a realizar en establecimientos
digamos, fueras generalmente de Japón, en lo que se conoce como el concepto de desterritorialización, en donde justamente van a tratar de implementarse en países en donde la mano de obra sea mucho más barata para ahorrar justamente en ese sentido. Lo que también podemos ver que la planta fundamental, la principal, que va a estar ubicada en Japón, que va a ser la ensambladora, va a controlar de distintas maneras a estas otras partes de la cadena de manera muy severa. Acá tenemos una caricatura en donde podemos ver justamente cómo funciona este sistema de just in time. También lo invitamos a poner pausa como para poder leerlo y apreciarlo. Vamos a ver algunas características más. Los horarios de trabajo se van a flexibilizar justamente porque recordemos que el toyotismo se maneja a partir de la demanda. Entonces, si la demanda aumenta, los horarios también tienen que ir cambiando de acuerdo a esas variables. Lo que podemos ver es que justamente los trabajadores van a tener que estar muy dispuestos casi siempre a trabajar cuando la empresa lo requiera. Características generales. Bueno, en términos amplios podríamos decir que este método de eficacia de Toyota se reduce a lo que se conoce como los 5 ceros. 0 error, 0 avería, 0 demora, 0 papel y 0 existencias. Es tratar de no mantener nada, solamente aquello que se usa. La cuestión de la eficacia también es uno de los puntos centrales y de la esencia del toyotismo. Los productos que van a fabricar son diferenciados y variados y en bajas cantidades, básicamente amoldados, acomodados a los gustos y a las preferencias del cliente. Los trabajadores van a ser multifuncionales, mucho más cualificados, en general cuando hablamos de la planta de ensambladora de Japón, que los demás trabajadores, tanto en el sistema de Taylor como en el de Ford. Y lo que vamos a ver justamente es que se va a producir lo justo y lo necesario, tratando de evitar derroches o cuestiones innecesarias. Y va a haber un altísimo grado de automatización para evitar desperdicios y fallos. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.